bien? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, aquí también con vosotros, esperando esta presentación fantástica de continuación de la sequedad ocular, en este caso más centrado en la parte clínica, ¿no? La parte de casos, ¿verdad? Sí, vamos a hablar principalmente de casos, pero realmente el caso va a ser una excusa para razonar, básicamente, ¿vale? Para ver un poco dónde está la diferencia y para entender cómo abordar y cómo pensar en el paciente con ojo seco. Muy bien, pues si os parece vamos a dar pues unos 2-3 minutos de cortesía para que siga entrando gente y ya empezamos. No sé si hay algún comentario, alguna cosa, José, que quieras. No, si queréis damos bueno, o bien presentamos a Francesco mientras entran Muy los buena últimos idea, muy buena idea. asistentes y así ya damos comienzo porque ya pasan de las 3 y para ser puntuales pues vamos a dar comienzo. Bueno, ya lo conocéis a Francesco Morori. Él estuvo con nosotros en la primera parte, en la exposición de análisis de la película lagrimal y sequedad ocular en centros de optometría. Él es oftalmólogo y es fundador del proyecto clinice.com, que desde Conóptica os animamos a visitar su página web, ya que es una página web divulgativa hacia el usuario final sobre el tema de sequedad ocular, que es un tema súper interesante y en la cual pues, la gente de alguna forma siempre está buscando información para encontrar soluciones, ¿no? Y lo interesante también es que ahí podéis ser centros de referencia también sobre sequedad ocular con la ayuda del doctor, en base a su plataforma de formación, y yo creo que es muy interesante porque es una figura en la que tiene un vínculo con los centros de optometría muy bueno y apuesta por esa sinergia de trabajo conjunto entre el optometrista y el oftalmólogo en este área. Así que bienvenido de nuevo, siéntete en casa. Gracias. Y bueno, gracias por compartir esos conocimientos con toda la comunidad. Debería compartir la pantalla. Me tiene que habilitar. Ahora mismo, un segundo. Ahora ya puedes. A ver. ¿Tiene gente en sala de espera? Sí, van entrando. Tranquilo, no te preocupes. Vale. A ver, compartir aquí. A ver, que ahora tengo que habilitar primero porque creo que hay aquí un problema de... No me deja... Un momentito solo, aquí estoy otra vez. A ver, ahora... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a Conóptica, por supuesto. Voy a borrar aquí el mensaje que me acaba de salir. No sé si me veis, porque yo te sigo viendo a ti, Sergio. Te vemos. Perfecto. Vale. Bueno, voy a minimizar desde aquí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí otra vez. Y gracias a Conóptica por organizar y darle voz al proyecto Clinice. Básicamente, lo que yo intento hacer es acercar el paciente con sequedad ocular a los centros de optometría y a los centros médicos especializados. Aquí tenemos un problema bastante importante, que la sequedad ocular siempre se ha menospreciado, maltratado o ignorado en algunos casos, ¿vale? Sin pensar en la repercusión que tiene pues, en la prevalencia de esta enfermedad. Quiero decir que hablamos del 11-12% de prevalencia, hablamos de que una cantidad impresionante de
de pacientes piden consulta o tienen algún otro síntoma asociado a la sequedad y ayudarle o darle a la solución, pues es bastante importante. Mi centro, la otra reunión hablamos de la superficie ocular, de cómo analizar la película lagrimal. En mi centro pues uso el equipo de diagnóstico Keratograph y luego tengo algunos equipos de tratamiento un poco más avanzados. Entiendo que en los centros de optometría no podemos tener tratamientos que se llaman médicos, ¿vale? Y por eso nos vamos a centrar principalmente en los tratamientos que se pueden aplicar o que puede aconsejar el optometrista, ¿vale? Me gusta recordar la definición del DIUS-2, ¿vale? Donde se habla del ojo seco como una enfermedad multifactorial con pérdida de homeostasis, acompañada de síntomas oculares, con inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, inflamación y anomalías neurosensoriales. Todo eso, esa frase tan larga, incluye un poco pues, todos los tipos de ojos secos. Si empezamos a desglosar el DIUS, tenemos cerca de 59 causas diferentes, ¿no? de sequedad ocular. Aunque generalmente podemos dividirla en dos grandes grupos, el tipo acuodeficiente y el tipo evaporativo. Para entenderlo un poco mejor, el acuodeficiente donde falta la cantidad y el evaporativo donde falta un poco la calidad, aunque la mayoría de las veces, sobre todo en los casos más avanzados, terminan siendo un ojo seco mixto con los dos componentes. Y entonces, me quería hablar yo de estos casos clínicos donde principalmente no es el caso clínico en sí lo importante, porque esos son casos incluso a veces anecdóticos, ¿vale? Pero es el razonamiento que tiene detrás. A mí me gusta entender el ojo seco como algo que se pueda razonar, que hay que imaginarlo, ¿vale? De la misma forma que imaginamos pues, un objeto tridimensional, tenemos que imaginar la película lagrimal como un objeto, como algo tridimensional y además dinámico, ¿vale? Que va cambiando y que debemos aportar una pequeña ayuda pues, a las diferentes capas, ¿vale? Para mejorar un aspecto en concreto del ojo seco. Por esa razón, por ejemplo, yo intento, en los ojos secos severos, mixto, intento buscar siempre el componente principal, ¿vale? Dónde está el problema clave y tratar, por así decirlo, el mejor. Y luego a partir de allí, pues ampliar un poco, ¿vale? Hablaremos de una relación inesperada, es decir, de un casos clínicos un poco más raros de lo normal, ¿vale? Hablamos del paciente roncador y del paciente con portador de ortoca. Este último, evidentemente, pues os va a interesar quizás más que los otros, ¿vale? Pero realmente, como decía, lo que quiero es razonar juntos, ¿vale? Mis pruebas complementarias, yo hago normalmente pues, una meniscometría con el Keratograph, ¿vale? Una meniscometría óptica, que además ayuda mucho también al paciente cuando tiene que entender si hay una falta de cantidad de lágrima, ¿vale? Un tiempo de lectura no invasivo del Keratograph, lo he escrito mal, ¿vale? Con la K de Keratograph, ¿vale? Una interferometría que nos da información sobre el grosor de la capa lipídica, es decir, sobre la función, indirectamente sobre la función de la glándula de mebomio, ¿vale? Intento siempre fijarme también en la dinámica de la película lagrimal para ver si hay, por ejemplo, zonas de rotura o a veces se forman pequeños coagulillos y ver en general pues, si el paciente parpadea de forma correcta. Bueno, muchas veces se tienen parpadeos incompletos. Y luego, por último, me fijo en la mibografía, muy útil en la fase avanzada de ojo seco evaporativo por disfunción de glándula de mebomio, o en general, pues en algunos casos de patologías que afectan el borde palpebral. Recuerdo este caso porque la verdad que, claro, eso era muy llamativo como en cuanto a sequedad ocular, pero también tuvo pues, una resolución bastante buena. Hablamos de una mujer de 50 años que nunca había sufrido sequedad ocular y nada, hasta hace 2 semanas, ¿vale? Y solo tenía una sequedad brutal en el ojo derecho. La verdad es que estaba el ojo, pero de verdad, con un menisco cortísimo y, en fin, llamaba bastante la atención. Y la mujer además lo contaba muy bien, dice, yo es que desde entonces, desde hace 2 semanas estoy así, ¿vale? No refiere patología previa y los síntomas, como decía, eran bastante intensos.
una meniscometría muy reducida, ¿vale? Un tiempo de lectura alterado, no tampoco muy alterado, pero bastante alterado. La interferometría y la bibografía eran casi normales, es decir, un ojo casi normal, y en general, pues anatómicamente tampoco tenía mucho enrojecimiento, no tenía mucho componente inflamatorio, ¿vale? Y claro, ahí viene la parte importante, empezar a preguntar. Es decir, esta relación tenía que tener relación con algo, tenía que tener relación con algo que había pasado hace 2 semanas. Entonces, pues pregunto si había empezado a tomar algún medicamento, si le había pasado algo, si había tenido una infección, si había tenido un golpe, si había notado pues, algún mareo raro, imagínate, pues algún problema, alguna disfunción autonómica, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, y por eso la glándula lagrimal pues, podía haber dejado de funcionar. El caso que la señora, pues lo que me contó es que se había puesto Botox, ¿vale? Se había puesto Botox. La verdad que le costó bastante soltarlo, ¿vale? Porque muchas veces son mujeres que intentan, pues eso, ocultarlo porque no le ven la relación, pero se había puesto Botox como un par de días antes, ¿vale? De empezar a tener los síntomas. La toxina botulínica se usa también en otras glándulas, ¿sabes? Otra glándula exócrina, como puede ser, por ejemplo, la glándula sudorípara, ¿vale? Se usa, por ejemplo, en algunos casos de hipersudoración, ¿vale? Y lo que hace es inactivar la glándula, ¿vale? Inactivar la glándula por difusión. En algunos casos son más frecuentes, por ejemplo, en el caso del Botox, las ptosis palpebrales, la caída del párpado, ¿vale? Porque el Botox actúa principalmente sobre los músculos. Y cuando te das cuenta que también puede activar sobre la glándula lagrimal principal, pues es cuando ves que realmente no solo funciona sobre los músculos, pero también tiene otras funciones, ¿vale? Yo ya conocía esa función, porque yo principalmente sabía que la toxina se usaba para la glándula sudorípara, ¿vale? Y yo ya me había estudiado, ya sabía que se usaban sobre las glándulas lagrimales también en algunos casos extremos de epífora y de lagrimeo importante. Pero la suerte es que las toxinas, pues a los 3 meses básicamente pues, se soluciona sola. Mientras tanto, pues nada, tratamiento de soporte, lo que hay que hacer es hidratar bien la superficie ocular durante el día, y hay que usar también geles sobre todo antes de dormir, para mantener la superficie ocular hidratada cuando el paciente está dormido. Es muy importante porque también la dinámica palpebral se puede ver afectada porque no parpadea correctamente, ¿vale? Y si no parpadea correctamente, no tiene la misma intensidad de parpadeo, a veces puede mantener zonas expuestas. Entonces, muy importante usar lágrimas artificiales, da igual si es durante el día, si es una u otra, siempre que tenga un ácido hialurónico de calidad, ¿vale? Y un gel nocturno. Luego os cuento, cuando hablo de lágrimas artificiales con ácido hialurónico de calidad, por qué hablo de ácido hialurónico de calidad. Y ahí es donde está la diferencia entre una lágrima artificial y otra, ¿vale? Pero eso ya lo comentamos al final de los casos. Aquí hay otro caso, ¿vale? De una chica de 29 años que nunca ha tenido sequedad ocular, ¿vale? Hasta hace 2 meses que le recetaron un corticoide para un orzuelo. Ella recuerda perfectamente esa relación. Le habían recetado un corticoide por un orzuelo que le había salido, y a partir de allí, pues inflamación, dolor, ¿vale? Había empezado a usar también un tratamiento para el pelo, ¿vale? Porque se le había empezado a caer el pelo. Ella también decía que podía tener cierta relación, y entonces le había preguntado al dermatólogo, a su dermatóloga, si ese tratamiento para contrarrestar la caída del pelo tenía relación, ¿vale? En principio era el minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador y, bueno, pues no tiene relación, por lo menos no es una relación conocida con el tema de la sequedad ocular. Y entonces, pues, a ver qué es lo que estaba pasando. Esa chica tenía una queratitis fina en los 2 ojos, ¿vale? Principalmente el peor estaba en el ojo izquierdo, una meniscometría un poco reducida, pero tampoco era gran cosa, ¿vale? Un tiempo de lectura lagrimal muy alterado, ¿vale? Una alteración de la capa lipídica no muy importante, pero es bastante evidente, ¿vale? Y sobre todo lo que tenía es mucho enrojecimiento y el ojo rojo, ¿vale?
evidentemente mucho dolor, mucha fotofobia, por la tarde ya no aguantaba, tenía que estar con los ojos cerrados y no podía hacer gran cosa. Así es como más o menos se veía la córnea. Esa imagen no es de la chica porque cuando la vi no me dio tiempo, porque desgraciadamente con paciente y paciente pues al final no te da tiempo a hacer toda la foto y toda la exploración, ¿vale? Y era realmente una creatitis tóxica por alcohol. ¿Qué tiene que ver el alcohol con todo eso? Bueno, pues el minoxidil es un fármaco que se usa diluido en alcohol, ¿vale? Para aumentar todavía más la absorción y para llegar en profundidad. Y entonces, realmente el minoxidil en sí como fármaco no le estaba causando el ojo seco, pero sí le estaba alterando toda la capa lipídica y dañando la córnea, ¿vale? ¿Por qué? Porque se estaba usando sobre todo en la frente y en la zona de las cejas, ¿vale? Entonces, ese tipo de fármaco no daba el problema, pero era la solución la solución de este fármaco que estaba causando esta queratitis, principalmente en el ojo izquierdo, pero realmente la tenía también en el ojo derecho. Sí es verdad que tenía mucha más queratitis en el ojo izquierdo que en el derecho, no puedo decir por qué, ¿vale? A lo mejor pues una cuestión de que se echaba más en el izquierdo, en la ceja izquierda, ¿vale? Y lo que sí es que está claro que al retirar el fármaco poco a poco ha ido mejorando. Evidentemente hemos tenido que usar muchos tipos de sustitutos lacrimales, ¿vale? Y cuando hablo de mucho es porque la película lacrimal estaba completamente alterada, el borde papilar con bastante inflamación. Tuve que usar corticoides que la chica al principio no quería porque le tenía miedo, porque a ver si eran los corticoides lo que le había pasado a eso. La chica había ido ya, no sé si a 6 o 7 oftalmólogos diferentes. En fin, el resultado ha sido bueno, un poco la constancia, explicándole también a ella qué es lo que estaba pasando, ¿vale? Y poco a poco ha confiado en nosotros y usando lágrimas artificiales con lipido, lágrimas artificiales tipo gel durante el día y lágrimas y pomadas nocturnas para la regeneración corneal, que tienen pomada con vitamina A, pues hemos podido mejorar la superficie ocular y la chica ya está prácticamente bien. Evidentemente no puede usar el minoxidil tan cerca de los ojos. Este caso ya es un poco más común, menos infrecuente, por así decirlo. Hablamos de pacientes de 60 años, ¿vale? Con obesidad, hipertensión, que nunca ha sufrido sequedad, hasta hace 3 años más o menos y que poco a poco va empeorando, ¿vale? Muchas veces también cuenta alteración de la visión, sobre todo la última del día, y los síntomas son variables dependiendo un poco de su actividad, de si está en zona con aire acondicionado o si se cansa más durante el día delante del ordenador y demás. Algunas veces también le despierta el dolor, ¿vale? Despierta el dolor ocular y necesita pues lavarse la cara o echarse alguna gota para mejorar, ¿vale? Estos casos son bastante frecuentes, son pacientes que tienen una alteración de la dinámica palpebral y eso se debe principalmente a problemas respiratorios, ¿vale? Hablamos de pacientes de queratitis fina, normalmente inferior, una meniscometría normal, un tiempo de ruptura normal, ¿vale? Un parpadeo incompleto que a veces se puede ver en las imágenes grabadas con el queratograph, ¿vale? Y la grabas y la puedes ver, por ejemplo, a cámara lenta y ves perfectamente que el párpado no baja hasta el otro borde, ¿vale? Realmente son pacientes que tienen un problema respiratorio que se convierte en un problema isquémico periférico, ¿vale? Entonces, el paciente que hace apnea es un paciente que tiene una oxigenación baja determinada durante mucho tiempo, durante la noche, ¿vale? Y los tejidos periféricos, como pueden ser los párpados, empiezan a sufrir. Esos párpados y los músculos pues, pierden tonicidad, pierden colágeno, pues al final termina siendo párpados demasiado elásticos, ¿vale? Y el movimiento palpebral ya no es el normal. Y incluso a veces, por ejemplo, el paciente tiene el problema de la hiperlaxitud palpebral, ¿vale? Aún diagnosticado o no diagnosticado de apnea del sueño, da igual. Pero si el paciente tiene eso y duerme, por ejemplo, sobre el lado izquierdo, como ese paciente, en muchas ocasiones, al estirar
su cara sobre la almohada, se queda el ojito un poquito abierto. Lo suficiente como para empezar a tener síntomas. Lo suficiente como para empezar a tener pues, dolor nocturno, incluso despertarse. ¿Vale? Entonces, todo lo que en una persona normal, con un párpado normal, pues no suele pasar, porque duerme de un lado y la almohada no te hace daño. Por otro lado, el paciente que tiene una hiperlaxitud palpebral puede sufrir esa clase de problemas. Los pacientes cuando hay sospecha, los pacientes con una hiperlaxitud palpebral, pues lo que hay que hacer básicamente es remitirlo a su médico de familia para que le hagan un estudio de apnea nocturna. Esos suelen ser pacientes generalmente obesos, con cuello corto, que tienen dificultades respiratorias, ¿vale? Y en los casos, por ejemplo, que ya usan la CPAP, que es la máquina para respirar por la noche, a veces puede tener otro tipo de ojo seco, pero secundario más al escape de aire, ¿no? Que el aire se sale hacia afuera y puede resecar la parte inferior de la córnea generalmente, o la zona que se queda en periferia. En estos casos hay diferentes tipos de CPAP, hay algunas que van con gafas nasales, otras que van con una mascarilla. Siempre hay que intentar pues, aislar la parte de la CPAP de los ojos, ¿vale? Para tener los ojos hidratados. Por otro lado, siempre hay que intentar usar lágrimas artificiales con un ácido hialurónico de calidad o de cadena larga. Y también por la noche usar geles o pomada que sirvan un poco como de barrera y de protección. Hay otra cosa importante que tener en cuenta en estos pacientes, y eso lo comentaba antes, la micografía puede tener cierta alteración. ¿Por qué? Porque por la misma razón, cuando tenemos una isquemia prolongada, aunque sea mínima, pero prolongada en esos tejidos periféricos, las glándulas lagrimales de mebomio que están en el borde palpebral pueden sufrir de la misma forma. Y entonces, en algunos casos, pueden empezar a funcionar peor o incluso a atrofiarse. Y aquí pasamos al último caso, ¿vale? Que es un chico de 17 años que no tenía antecedentes de interés, una miopía simple, que estaba con ortoca desde los 14 años, es decir, ya 3 años, ¿vale? Y empezaba a referir pues, molestias oculares, los típicos sensación de arenilla, sequedad, picor, pues todo lo que suele acompañar el paciente con ojo seco. Ese paciente en realidad no tenía problemas de visión, no tenía problemas de lentilla. Quiero decir que durante el día él estaba viendo perfectamente, con la lentilla estaba bien, estaba cómodo, que no notaba ningún tipo de alteración que se podía asociar a la ortoca. Pero al verlo, pues lo que estaba claro es que tenía una blefaritis anterior, bueno, quizás mixta, ¿vale? Bastante importante. Podéis ver ahí en el borde palpebral pues, una cantidad de collaretes, residuos celulares, residuos escamosos del epitelio, que eso inevitablemente pues, te dan todos los síntomas de ojo seco y te pueden dar problemas en la superficie ocular. Incluso pueden alterar lo que es la funcionalidad de las glándulas de mebomio, porque terminan siendo ya blefaritis mixtas, ¿vale? Muy probablemente, aparte de Modes, que es nuestro amigo que vemos aquí, ¿vale? Posiblemente también teníamos en general pues, una alteración de todo el biofilm de la película, del biofilm que está sobre los bordes palpebrales y de las colonias, por así decirlo, de bacterias que normalmente suelen ser buenas, pues de alguna forma pues, se tenía que haber alterado bastante. Y eso me ha hecho pensar que ese cuadro, quizás no tan llamativo como este chico, pero este cuadro lo he visto ya muchas veces, en pacientes con ortoca. Y entonces he empezado a razonar y es lo que intento transmitir. El paciente con ortoca muchas veces por la noche antes se echa lágrimas, usa la ortoca echándose lágrimas, echándole lágrimas a la ortoca, ¿vale? Y se duerme generalmente con el borde palpebral húmedo. ¿Vale? Se va a dormir, tiene ahí un cuerpo extraño, pues para el ojo es un cuerpo extraño la ortoca y termina siendo pues eso, un borde palpebral, bueno, termina teniendo un borde palpebral húmedo por las lágrimas que se ha echado, se duerme y ese cuerpo extraño, además el ojo reacciona a ese cuerpo extraño, intenta defenderse y produce pues también de suyo pues más lágrimas. Además estamos hablando de chico joven que no suele tener mayores problemas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un borde palpebral húmedo, calentito, una piel sana, pues al final es como un caldo de cultivo para las bacterias y es como pues, un incentivo para que el Demodex se vaya reproduciendo, ¿vale? Ese chico no me sale. Ahí tenía la foto después de la microexfoliación. Qué pena que no se ha grabado por alguna forma. Ahí, lo siento mucho. Tenía una foto muy bonita de cómo quedaba el párpado y por alguna razón no se ha grabado. A ver, yo creo que la tengo aquí, a ver si la puedo mandar y la podemos ver así en directo. Un momentito de paciencia, porque la verdad que merece la pena. Esa es la foto que yo le hice antes. La voy a mandar aquí. Aquí. A ver. Bien. Bueno, pues esa es la foto, ¿vale? No sé si la estáis viendo. Es la foto que le hice al ordenador. Bueno, pues es el mismo párpado y ya limpio. Este chico lo que le hice fue una microexfoliación palpebral, ¿vale? Con el Blefex y le hice y le recomendé pues usar toallita de limpieza palpebral. Entonces, en estos casos, quizás lo que deberíamos hacer es usar toallitas, es decir, recomendar toallitas a esos pacientes todas las mañanas cuando se despierta, cuando se quitan las hortocas, ¿vale? He visto ya unos cuantos casos, este, como decía, es el peor y creo que merece la pena prevenir ese tipo de casos. Hablando de lágrimas artificiales, deberíamos pensar un poco a la lágrima artificial ideal, ¿no? Para poder usar en todos los pacientes, y eso no existe, ¿vale? No existe porque no hay físicamente no hay forma de integrar químicamente y físicamente diferentes componentes lipídicos y acuosos y que se mantenga sobre la superficie ocular, ¿vale? En una única solución. Lo ideal sería tener un equilibrio entre densidad y la visión borrosa, porque mientras más espesa, más densidad, más concentración, mayor visión borrosa, ¿vale? Que se mantenga más tiempo sobre la superficie ocular, como decía antes, que sustituye a todos los componentes de la película lacrimal. Si Madre Naturaleza no ha podido poner en la misma glándula la producción de capa mucosa, capa acuosa y capa lipídica, ¿cómo vamos a hacérnoslo nosotros? Hay que entender eso, es decir, que no se puede, hay que trabajar con diferentes tipos de lágrimas, hay que integrar las lágrimas artificiales lipídicas, acuosa y ahora que están saliendo algunas que también ayudan un poco a la capa mucosa, ¿vale? Al tratamiento y no solo usar, échate esta no va bien, pues échate la otra, no va bien, pues échate la otra. En muchos casos eso no vale, ¿vale? Que se tolere bien, porque muchas veces la lágrima tiene un pH, sobre todo la que llevan los componentes lipídicos, pueden tener un pH un poquito más bajo y al final pues se toleran peor, ¿vale? Que aporten vitamina y osmoprotectores, porque muchas veces en la superficie ocular, cuando está dañada, pues necesita vitamina para la regeneración, la vitamina P para las regeneraciones de las terminaciones nerviosas y la vitamina A y la vitamina la vitamina A como regeneración celular y la vitamina E como antioxidante, junto a la vitamina D, incluso como osmoprotector, ¿vale? Que no tenga conservantes, que no tenga fosfatos, ¿vale? Cuando antes hablaba de lágrimas artificiales de calidad, de ácido hialurónico de calidad, hablamos de un ácido hialurónico de cadena larga, hay que imaginar que el poder de retener la capacidad de retener agua sobre la superficie ocular del ácido hialurónico depende de la longitud de la cadena y del peso molecular. Si nosotros usamos una lágrima artificial al 1% de ácido hialurónico, pero con una cadena muy corta, no es lo mismo, es mucho peor que usar el 0,1% con una cadena de ácido hialurónico muy larga. ¿Por qué? Porque no necesitamos más cabezas de ácido hialurónico para que se agarre a la superficie. Necesitamos cadenas largas que aguanten la mayor cantidad de agua posible,
¿vale? Quizás sea un concepto que habrá que imaginarlo un poco. La superficie ocular es una superficie finita, no es... ahí hay una zona en concreto, ¿vale? Y no podemos poner más ácido hialurónico, sino hay que poner mejor ácido hialurónico, ¿vale? Para mantener la mayor cantidad de agua posible. Y que sea barata, que es lo más difícil, ¿vale? Entonces, eso desgraciadamente, como decía antes, no existe. Hay que entender que las cosas tienen su precio y sobre todo cuando vamos a lágrimas artificiales de universidad, pues tienen mayor precio todavía. Clinice, como decía antes, ¿me oyes ahora? Vale. Clinice, como decía, es que se ha apagado el casco. Clinice formación, marketing digital, tutoría a distancia y exclusividad de zona. Cuando hablo de formación, yo tengo ahí un pequeño curso donde intento pues, explicar cómo tratar el paciente con ojo seco y qué es lo que se puede hacer. El marketing digital a través de la web se pueden pedir citas, es una web que tiene muchísima visibilidad, muy bien posicionada, está entre los primeros resultados en buscadores, ¿vale? Y hay más de 19.000 visitas al mes y si podéis echarle un vistazo. Cuando hablo de tutoría a distancia, yo siempre intento ayudar un poco con casos clínicos un poco más complejos, ¿vale? Y todo eso, los centros que se van a afiliar a Clinice tienen una exclusividad de zona. Pero le vamos a añadir algo más. Le añadiremos pues, un concepto nuevo que estoy intentando trabajar un poco con las diferentes casas, ¿vale? Pues una especie de grupo de compra para lágrimas artificiales para tener acceso a unas lágrimas artificiales ya a mejor precio, ¿vale? A precio competitivo, que no accesible, ¿no? Para los centros de optometría y que tengan un poco un mayor abanico para poder elegir el mejor tratamiento para su paciente, ¿vale? Realmente el problema que tenemos ahora es que online y en farmacia pues muchas veces tienen un margen de negociación muchísimo más alto y tienen precios muy bajos y muy competitivos. La verdad que es difícil llegar a esos precios, pero estoy trabajando para que los afiliados y los que no están afiliados pero que les interese para el día de mañana pues tengan acceso a esos tipos de lágrimas. Por último, os voy a contar otro proyecto que está en marcha, ¿vale? Que se llama Con Miopía. Hablaremos de control de miopía, otra web, formación y demás. Eso, por ahora, stay tuned, ¿vale? Por si, nada, por si os interesa más adelante os iré informando. Como podéis escribir, si os queréis apuntar o si os interesa ese tipo de proyectos, si hacéis control de miopía, si queréis pues un poquito de formación y especializaros en eso, ¿vale? Y tenéis pues eso, la misma visibilidad que tienen los centros de sequedad ocular, ¿vale? Nos quedan un par de meses, pero vamos, mi objetivo es lanzarlo antes del final de año. Muchas gracias a todos, gracias a Conóptica, a ver si los cascos me funcionan otra vez, porque eso la verdad que cargan muy rápido. A ver, sí. Y nada, gracias. No sé si Sergi y José me pueden... Pues muchas gracias, Francesco. Estamos, sí. Por esta presentación fantástica y estos casos, ¿no? Estos casos que han sido muy interesantes, ¿no? Realmente me ha sorprendido mucho, sobre todo el caso del Botox, que, vamos, ni se me había pasado por la cabeza que pudiera producir sequedad ocular. Y también lo de la ortoca, muy interesante también que esa aportación de la humedad en el borde palpebral pues pueda favorecer el desarrollo del Demodex. Sí, eso es un caldo de cultivo. Y eso ha pasado mucho también con las mascarillas. Si os habéis fijado, hay más blefaritis, ¿vale? Desde que se están usando las mascarillas y hay muchos más casos de orzuelos. Y eso, vamos, nosotros por lo menos lo hemos notado y hay más casos de sequedad, por supuesto. Pero es que el vaho que va hacia arriba mantiene los párpados húmedos y al final es un caldo de cultivo. No es otra cosa que un caldo de cultivo. Y si mantienes una zona húmeda de tu piel durante mucho tiempo, termina infectándose.
si es así. Claro. Y por eso yo, claro, él lo he visto, realmente no lo puedo demostrar, ¿vale? Pero sí lo he visto Exacto, es lo que iba a en unos cuantos comentar, ¿no? Que casos. es una Es hipótesis una de conexión que he trabajo hecho, sí. que próximamente, pues seguramente pueden aparecer, ya empezar a aparecer estudios o líneas de trabajo en ese sentido, ¿no? Para mejorar, a mí se me ocurre, pues casos de AutoCAD que funcionan perfectamente bien durante un tiempo y de repente dejan de funcionar y sigue No, a lo haciendo mejor hay todo que bien, fijarse ¿no? simplemente. Es decir, que muchas veces, si no te fijas, no te da. A ver, este chico estaba muy sintomático, ¿vale? Está sintomático, entonces, claro, tú lo ves y el que está sintomático lo vas a tratar. Pero muchas veces, a lo mejor, estás revisando el paciente con AutoCAD, que sí que tiene un poquito de blefaritis, pero como no te cuenta nada, pues tampoco le haces caso, ¿vale? Entonces, quizá lo que hay que hacer un poquito más de prevención, pues tratando y limpiando. Si no hay que hacer nada del otro mundo. Yo ya estaba en una fase extrema, pero la idea es limpiar el borde vertebral y poco más. Muy bien, perfecto. Vamos a abrir el chat que lo teníamos cerrado para mejorar la comunicación. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, que seguro que habrán miles de preguntas respecto a este tema, porque estoy seguro que has abierto la curiosidad y el interés de todos los participantes en esta formación. Cuando hablabas de ácido hialurónico de cadena larga, Sí. ¿qué medición? O sea, ¿cómo lo mides? Pues ¿Cuál no, es nosotros el no podemos número? medirlo, ni las casas lo cuentan, ¿vale? Entonces yo lo he tenido casi que extorsionar a alguno diciendo, oye, me tiene que decir ya lo que hace ya lo único usa, porque es que si no, no. Yo hice hace años una foto a un congreso, ¿vale? Sobre el peso molecular de los ácidos hialurónicos y te sorprendería ver, por ejemplo, lágrimas muy usadas que están en 800, o un ácido con un peso molecular mediano, ¿vale? Realmente, a mí, por encima de 1,4 me parece un ácido hialurónico de calidad, ¿vale? En fin, que eso... Realmente hay que imaginar lo que el ácido hialurónico tiene una cabeza y una cola, ¿vale? Entonces, si la cabeza es donde se agarra a la capa homocínica o en general pues, a todo lo que es la base de la película lagrimal, ¿vale? Y se queda ahí la cola colgando, pues esa cola es la que retiene agua. Mientras más larga, mejor. Pero que tampoco podemos pasarnos porque si no empieza a ser, pues ahí hay un equilibrio que se llama reológico, ¿vale? La reología del ácido hialurónico en cuanto a viscosidad y lo que te puede dar de visión borrosa. A eso me refiero básicamente. Tú tienes Normalmente, no puedo hacer ¿qué nombre, no parámetros puedo va poner nombre. de poco a mucho? ¿Cuál sería menos y cuál sería más? ¿Qué valores serían, más o menos? Hay gente que lo pregunta, veo también. Valores, pero no me entiendo. ¿A qué valores serían el qué? Cuando hablas de cadena corta, cadena larga, debe tener un número, un Sí, valor sí, o hay algo, ¿no? números, pero es que eso no salen ni en los prospectos ni en ningún sitio. Eso hay que preguntarse a la farmacéutica en concreto. Hablamos de 1.600 kilodalton o de 1.200, hay algunas que son de 800, hablamos por encima de 1.000. Por encima de 1000 estarían bien, digamos. Sí, más o menos. ¿Y Más o cuándo sería menos. mucho? Por encima de 2000 ya sería Por demasiado. encima de 2.000 quizás sea demasiado, sí. O sea, entre 1000 y 2000 sería lo que Lo tendríamos que que no recuerdo si buscar. era Dalton o kilodalton, porque que yo luego la química la tengo muy lejos, ¿vale? Pero que Vale, los valores vale, en absoluto eran eso. Hay lágrimas muy famosas que están en 800 y también son lágrimas más baratas, que luego la que se suelen encontrar pues, en los centros. muy bien. Luego lo que estoy viendo en las preguntas también el tema de la limpieza. Yo sí recomiendo usar limpieza vertebral por la mañana en general. No, la antifaz para el paciente roncador depende, ¿eh? Eh, si tiene el ojito abierto, pues usar un antifaz un pelín apretado pues no le vendría mal. Muy poquito tampoco hay que pensarse. Secando bien el ojo en el caso del tema de la ortoga. Yo diría que evidentemente el ojo el borde vertebral tiene que estar relativamente seco, ¿vale? Porque no hay que pasarse. Muchas veces si la ortoga se la echa con un gel, hay geles también que son muy espesos, ¿vale? Luego te queda ahí siempre la rebabilla. ¿Habéis visto, por ejemplo, alguna vez las mujeres estas que tienen un poquito de pífora por obstrucción de lagrimal y siempre tienen aquí
la parte roja, no sé si la habéis fijado algunas veces, pues eso es lo que pasa cuando se mantiene siempre húmeda. Entonces, el paciente que tiene una zona húmeda, pues al final termina inflamándose y termina haciendo blefaritis o tenía la blefaritis angular de las mujeres con epífora. Secar, por supuesto, pero limpiar, mejor todavía. Niño con blefaritis, higiene. No, sí, es que la base de toda la blefaritis. La base del tratamiento de toda la blefaritis es la higiene. Tratamiento para los niños con blefaritis, José, por el periodo de más afectación. Pues eso es limpieza. El antifaz de gel frío. El antifaz de gel frío es eficaz, pues no sé, es eficaz en caso de inflamación, sí, pero que realmente no es un calmante. El frío ahí funciona más como calmante y quizá no ayude tanto. No, realmente no lo suelo recomendarlo. Y creo que algunas se han ido para arriba, algunas preguntas. Más o menos has contestado todas, ¿eh? Sí, muy rápido, saltando quizás de una a otra, pero que sí. Yo en cuanto al tema de las lágrimas artificiales es todo un mundo. No existe la lágrima perfecta, pero es que tampoco existe la casa farmacéutica que tiene todas las lágrimas o el fabricante que tiene todas las lágrimas y que pueda cubrir un poco todos los aspectos. Y luego tampoco existe el paciente perfecto, porque también los pacientes confunden mucho lo que es el confort de algo fresquito, ¿vale?, con la hidratación de algo de calidad. Entonces, hay muchos pacientes que lo que quieren, que tienen, por ejemplo, componente inflamatorio y lo que quieren es refrescarse, ¿vale? En estos casos, pues le viene muy bien lo que sería pues, el clásico baño tal, un lavado, tal, pero siempre seguido de alguna lágrima artificial que intente un poco restablecer la superficie por ahí, la película lagrimal. Si hace un lavado con suero para refrescarse, sobre todo las mujeres, esa que la abuelina que no quieren gastarse mucho dinero y se comen el suero y se están ahí echando suero, pues lo que se refresca mucho y está bien, pero lo que tiene que hacer es luego echarse una lágrima que mantenga el ojo hidratado también. En cuanto a geles, ¿qué recomiendo? Bueno, pues depende del gel que quieras. A ver, hay geles. Los geles, os cuento, los geles son principalmente o por carbómero, es decir, por gelificantes, ¿vale? Hay componentes gelificantes como el carbómero, ¿vale? Tú le añades carbómero a una lágrima que ya se usa pues todos los días y al final lo has convertido en un gel, ¿vale? O tienes unas concentraciones de ácido hialurónico, de algunas otras cosas, ¿vale? Un poco diferente, con una solución un poco diferente que al final simula un poco el gel, ¿vale? Luego hay geles que son geles muy densos, que de verdad los tocas y son muy densos, y hay otros geles que son muy líquidos. Es difícil. No hay un gel perfecto para todo. Verás. Es que no quiero decir marca, desgraciadamente es que existe eso. Hay muchas opciones. Otox, sí conozco los productos Otox. No voy a hablar de marca porque no he hablado de ninguna y creo que sea más correcto hacerlo de esa forma, ¿vale? Mejor no usar, no hablar de ninguna marca. El tema del Soratol, imagina en casa, claro, no, el del Soratólogo no solo se usa en Sjögren, se usa en muchos casos. Incluso el Sjögren se puede usar antes que el Soratólogo, está indicada la ciclosporina. El Soratólogo, la indicación es cuando tenemos alteraciones citológicas, alteraciones de la superficie ocular, con tinción, demás, depende. El soratólogo también tiene componentes antiinflamatorios, inmunomoduladores, ayudan a regenerar las terminaciones nerviosas. Ten en cuenta que en la primera diapositiva, cuando hablamos de la anomalía neurosensorial, también tenemos ahí un componente muy importante de las terminaciones nerviosas en esos pacientes. En fin, que no, el soratólogo no hay, es que es eso es el ojo seco. No hay un algoritmo perfecto para ese tipo de ojo seco y ese tratamiento. Es que no existe, no hay una indicación clara, no es que le puede usar esto y luego lo otro. Hay que intentar un poco imaginarse la patología y cómo mejorar al paciente. Sin marca, ¿cómo escogemos las lágrimas? Pues por la concentración, desde luego que no, porque yo te digo que hay muchas marcas de 0,4 de concentración que no tienen buena, vamos, no tienen
no funcionan muy bien, ¿vale? El Softaco para romper el ciclo inflamatorio, pues el problema de otra marca. De entrada, el ciclo inflamatorio sí, hay que romperlo, pero eso lo tiene que indicar un médico, ¿vale? Eso muchas veces hay que romper el ciclo inflamatorio y hay que ver el paciente cuando está sin inflamación para ver cuál es el otro componente principal. Los complementos alimentarios de omega 3 para mejorar la capa lipídica. A ver, ahí es donde tenemos otro problema importante. Las glándulas de mecomio a veces funcionan mal, a veces están obstruidas y otras veces están atrofiadas. Entonces, cuando funcionan mal, pueden mejorarse. Los omega 3 en una dieta mediterránea, yo no sé si son tan necesarios, ¿vale? Es decir, que yo no veo, no sé si de verdad van a cambiar la vida del paciente. Es verdad que hay los omega 3, omega 6, omega 7, todos los derivados, pues DHA, EPA, y vitamina D y todo eso tienen también componentes antiinflamatorios, ¿vale? Entonces, como esos pacientes al final terminan teniendo conjuntivitis irritativa, pues si le ponen un antiinflamatorio va mejor seguramente. Pero no normalmente no suele indicar, aparte son tratamientos bastante caros, ¿vale? No suele indicar tratamiento en pastilla para los pacientes. Y yo no sé si a alguien puedo ayudar en alguna otra cosa. Yo el tema de cómo escoger las lágrimas, de eso se trata lo que estamos creando, el tema del grupo para poder ayudar a los centros de optometría a elegir a buen precio las lágrimas, ¿vale? Y nada, yo animo a escribirnos a info@clinice.com o dejáis ahí un email, yo iré contestando según un poco cómo va evolucionando la cosa. Estoy trabajando con diferentes casas precisamente para eso, para tener un poco todas las opciones y ofrecer lo mejor a cada uno de los centros que están con Clinice. ¿Qué lágrima tiene ácido de la cadena larga? Pues la de cadena larga. Es que no puedo, aún no voy a hablar de marca. Lo siento. Pero sí, eso sí, podemos hablar de Conóptica. La de Conóptica tiene cadena larga. Eso va bien. ¿Es verdad? Por lo menos sí. ¿Y la ciclosporina es realmente efectiva? Pues si está bien indicada, sí. La ciclosporina bien indicada, por supuesto que es muy efectiva. Y no sé si os puedo contestar alguna cosilla más. No sé si vosotros, José y Sergi, queréis preguntar alguna cosa. Bueno, yo un mensaje que surgió en el primer seminario, Sí. que sin duda, o sea, creo que el centro de optometría es un centro donde vemos a muchos pacientes que puedan tener sintomatología. Comentaba esto en la primera sesión, todo lo que hagamos desde el centro de optometría, o sea, el hacer esas pruebas, el hacer ese protocolo, por ejemplo, con el K5, con el Keratograph K5, con el GenVis, todo eso va a ayudar muchísimo y que cualquier pauta que demos allí a través de pautar, de prescribir la lágrima artificial, de la limpieza, siempre va a ayudar al paciente, aunque luego veamos que seguramente en algunos casos se tenga que derivar al oftalmólogo, pero creo que... Y la parte más importante es entender la patología. La gran ventaja del K5 es que es muy visual. Es decir, cuando tiene un problema se lo pueden enseñar al paciente. Y muchas veces estos pacientes han estado dando muchas vueltas, incluso por oftalmólogos, ¿vale? Y no han sabido pues, explicarle lo que tenía, o no se lo han dicho, o simplemente no le han dado la importancia que tiene, ¿no? Y porque realmente el paciente que tiene miopía, por decir algo, venga, pues, o tiene tensional, también da igual. Le va, se controla su tensión, se pone la gota todos los días, la tensión está controlada y no hay problema. O se pone la gafa todos los días, está viendo bien y no hay problema. Pero el paciente que tiene ojo seco, todos los días sufre el mismo problema, sufre pues irritación, sequedad, sensación cuerpo extraño, picor, cansancio ocular y termina el día muchas veces cabreado, incluso con dolor de cabeza, de haber estado ahí pues con las molestias. Entonces, ya solo con enseñarle lo que le está pasando, entiende que de verdad no se tienen que preocupar a ver si es otra cosa. Eso es el primer paso, ¿vale? Y eso yo lo he visto muchas veces. A mí me han dicho que tengo conjuntivitis, pero no dan con el antibiótico. Pero hijo, es que no necesita antibiótico. Lo que necesita pues, es entender qué es lo que tiene, que la conjuntivitis es secundaria y es irritativa, es inflamatoria y no tiene ninguna infección.
Y así, sucesivamente, porque la gente dice, pues a ver si tengo la tensión, a ver si tengo lo otro, a ver si no. Lo que tienes es eso. Y lo que tienes es sequedad, y aquí te lo puedo enseñar, pues mira, aquí tu película lagrimal es así, tu menisco es mucho más corto, o tienes, pues no parpadea bien, y el K5 eso lo hace muy bien, pues con la grabación a cámara lenta es espectacular, y luego vas y le puedes enseñar, pues eso, una alteración del Nimbus, y hombre, blanco, rojo y verde es tan básico que eso lo entiende hasta el más cerrado, ¿vale? Pues eso es lo que os puedo contar. Y una pregunta, a nivel de Dime. cuando pautas la lágrima artificial para los pacientes, ¿qué consejos les das? O sea, ¿cómo la pautas para que sea Depende. efectivo un poco? Depende. A ver, primero que no esperen a los síntomas. Fundamental que la tendencia de todos es esperar al síntoma para echarse la lágrima. No, se tiene que echar la lágrima antes de tener los síntomas, de forma preventiva, porque es que si no, no hacen nada. ¿Vale? Aunque estén bien, se la tiene que echar menos veces al día, vale, pues porque luego muchas veces tienen algunos temporadas de empeoramiento, ¿no? Hay una temporada al año que están más o menos cómodos y hay otra temporada que están mucho peor, ¿vale? Entonces, claro, cuando está peor, se la tiene que echar siempre, pero cuando están bien, también se la tiene que echar. El paciente que viene que a última hora del día tiene ojo seco, sí, que a última hora del día tiene ojo seco, tiene los síntomas, pero tú llevas todo el día alterando tu superficie ocular, has estado aguantando y llega un momento que ya no puedes más y tienes que cerrar los ojos. Pues si la usas antes de tener el problema, tendrás menos. El problema es el coste. Ahí es donde está siempre el problema de todo, básicamente. Porque tú a una señora le dice que se tiene que comprar una lágrima artificial de 18 euros, pues ya dice, bueno, sí, se la echa, se la compra la primera vez. Y ya la segunda dice, me la voy a echar cuando estoy mal. Y no se la echa de forma preventiva. Y lo entienden solo cuando ya está la cosa muy avanzada. Cuando yo le digo, mira, es que si no te la echas así, pues al final termina estando mal. Y cuando haces la prueba, pues bueno, van aguantando. Y ahí es donde está el problema de todo. Luego, claro, la ves las consultas y las cosas como son. Tienes móviles de 2.000 pavos, que es así. Y las lágrimas son caras, pero que es un tratamiento mensual. Que quiero decir que tú a lo mejor te gastas 20 euros al mes, que no es nada, que en 4 cervezas te las has gastado. Y también es interesante lo que comentabas del suero, de cómo también lo comentábamos en el primer seminario, que cómo el suero puede arrastrar también todos los El suero lo que hace es electrolitos. lavar. Claro, todos los Entonces, tú electrolitos estás buenos de lavando, la lágrima y al final, pues lo que puede ser un sobre todo los beneficio evaporativos es lo súper sufren mucho. temporal porque luego es un perjuicio también, sí. Sí, no, pero que al final le gusta a la gente porque es fresquito. Pues sí, me parece bien, pero que no es la solución. Muy bien, pues Bien. nada, yo creo que ya puedo Sí. saludar a todos. Gracias. Os animo, si estáis interesados en saber más de la lágrima y demás, pues me escribís o de Clinice, por supuesto. Nada, y gracias a vosotros otra vez. Yo a ver si podemos, no he contado todavía nada del proyecto con miopía, ya hablaremos más adelante. Por eso estoy con Oculus trabajándolo, ¿vale? Y creo que vamos a tener que trabajar juntos otra vez. Muy bien. Pues será un placer, como siempre. Pues muchas gracias, Francesco, y muchas Gracias a gracias a vosotros. todos los participantes.